Y como pueden ustedes ver, Lidia no solamente se preocupaba por los orígenes, sino también por los comienzos. Fabuloso. Ay, gracias. Fabuloso. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Tengo varias, pero la principal es ¿dónde conseguimos a los mellizos? Creo que vi uno en South Beach ayer. Seriamente, ¿cómo Lidia pudo absorber tanta información y tanto sentido de lo que es el universo africano? ¿Iba ella personalmente a los grupos negros a conversar con ellos, a los espirituales? Es muy buena pregunta. Todo comenzó cuando Lidia era niña. Lidia, desde niña, en la casa había nanas, como había mucho en Cuba, estas nanas negras que siempre estaban en la casa, ¿verdad? Pero Lidia siempre fue una persona investigadora. Y Lidia se metía en lo que, bueno, primero que nada, la nana de ella le contaba muchos cuentos, ¿verdad?, que a ella le encantaban. Y después ella se metía donde dormían o se quedaban los negros criados. Su nana, en realidad, al principio fue la que empezó a crear de este mundo en la mente a Lidia. Pero luego pasa el tiempo y Lidia empieza a estudiar lo que ella quería, extrañamente, religiones de Egipto, las religiones de otros países, las chinas también. Se va a la Sorbonne para poder estudiar todo esto, pinta en el Louvre, todo ligado con eso, hasta un día donde se da cuenta que ella no tiene que ir hasta el Sena para encontrar esto, si ella lo tiene en el río Almendares, en La Habana y en todas partes de Cuba. Regresa a Cuba entre las guerras, entre el 28 y el 32, y allí es donde una vez más se va a buscar a sus antiguas nanas y a otras que están ahí, y empieza poco a poco. Esto, imagínense, fue entre el 28 y el 32, y Lidia vivió hasta 1991. ¿Cuántos años tenía? 92 años. O sea que Lidia, desde ese momento hasta el día de su muerte, Lidia no cesó de trabajar en lo afrocubano. También tenía por otra parte a Fernando Ortiz, su cuñado, casado con su hermana mayor, Emma, la cual fue para ella como su madre toda una vida, porque la mamá de Lidia era una señora muy callada, tranquilita en su casa, qué sé yo. El papá de Lidia, Raimundo Cabrera, era un gran hombre, el que formó los Amigos del País, etcétera, etcétera. Pero con Lidia tenía algo, quizás él conocía que Lidia era tremenda, no sé, pero él no quería que Lidia estudiara fuera de la casa. Lidia era muy enfermiza cuando era niña, entonces todos sus estudios fueron en la casa, pero ella se escapaba y se iba con su hermana a donde ella estudiaba pintura, hasta un día que la agarró el padre y bueno, ya no pudo moverse más y terminó hasta su bachillerato en la casa. Pero ya una vez que el padre muere, ya Lidia está libre y se va para París con su madre y con su hermana y se queda ya un buen tiempo. Claro, ahí está toda la cuestión de André Breton y todo ese momento, ¿verdad?, existencialista. Lidia estaba que se moría de ver todo esto, de vivir todo ese existencialismo, las creencias en dioses, ¿verdad?, como Osiris y Isis y todo. Y eso es lo que comienza a trabajar dentro de ella. Al regresar a Cuba en el 28, se da cuenta de este infinito caudal, ¿verdad?, de cultura que se encuentra en Cuba y que Fernando Ortiz poco a poco también le había más o menos enseñado. Pero él, claro, él siempre hizo solo lo científico. Lidia, como han podido ver, Lidia le pone la sandunga a lo afrocubano, ¿sí o no? Ahí está la cosa. ¿Por qué? Porque Lidia entra desde el punto de vista humanístico. Lidia ama a sus negros, Lidia los amó profundamente. Todos los que eran los contribuyentes y todo, si ustedes van al monte y no van a estudiarlo porque quieren ser santeros, es una lectura extraordinaria, porque ahí nos enteramos de todas estas gentes, cómo van, le cuentan a Lidia el pasado mítico de cada uno de ellos. Es verdaderamente un verdadero libro de historia. Lo que pasa que
por suerte o por desgracia, no sé, se ha tomado solamente como si fuera un libro para convertirse en santero, ¿verdad? Y es muchísimo más que eso. En los mismos cuentos de Lidia, Lidia me decía a mí, yo tuve el gran honor de trabajar con Lidia por 11 años, desde 1980 que comenzaba yo mi tesis, y es gracias a Manolo Salvat, que yo conocí a Lidia cuando yo era una chica estudiante, y yo le dije, ay Manolo, por favor, mira que yo quiero conocer a Lidia porque quiero escribirme. No te preocupes, me hizo la cita con Lidia, y desde ese santo día que conoció a Lidia en 1980 hasta su muerte en 1991, estuvimos en constante contacto, ya fuera yo aquí o por teléfono. Yo a veces me trababa en algo de mi tesis y la llamaba a las 11 de la noche, Lidia, hija, que me estoy quedando ciega, Marielita, por favor, Titina ya está dormida, basta ya, que tengo que entregarlo a las 8 de la mañana, a ver qué veo. Ella era así, ella era increíble, además le fascinaba. Este libro, esta foto que está aquí, ella me la regaló, y por detrás de la foto me escribió algo, y estaba yo terminando casi mi tesis en aquel momento. Y aquí, como pueden ver, bueno, no lo pueden ver, pero yo se los digo, está Changó, está la Virgen de la Caridad del Cobre, está la bandera cubana, está todos sus, ¿cómo se llama esto? Sus, no las piedras, los caracoles, que hoy en día son los que tenemos caracoles, guárdenlo bien, porque esto ya es raro, y están todos numerados, así que... Y ella tiene uno de los caracoles en forma de tortuga en la mano. Cuando ella me da esta foto, yo pensé un día estar en alguno de mis libros, pero no miré bien hasta que llegué a la casa, donde ella me escribe detrás, esto es con letra de Lidia, donde me dice, para que Mariela no olvide mi hocico. Y digo yo, ¿el hocico de Lidia? No, el de la tortuga. O sea que la tortuguita fue la que me dedicó la foto, ¿verdad? Lidia era muy así, muy tremenda. Y Lidia exactamente también tenía algo que ella me enseñó y me dijo, tú tienes que aprender bantú y yoruba, principalmente y bantú, porque yo no quiero que tú vayas a escribir como la gente que escribe y se cree que están diciendo algo que en realidad yo nunca he dicho. Yo a través de 11 años, y después seguí, pero a través de 11 años con ella, yo me metí a aprender, a obtener un working knowledge, como decimos, ¿verdad? Del yoruba y el bantú. ¿Y qué razón tenía? Porque las cosas que ella escribe en estos cuentos, si uno sabe yoruba y bantú, se da cuenta de lo pícara que es Lidia, de las barbaridades que nos está diciendo y que no nos damos cuenta porque solo leemos en español. O sea que en la obra de Lidia hay niveles y niveles y niveles y niveles. Y la pregunta de la mayor parte de la gente en el mundo es que Lidia, ¿es que ella era santera? Yo creo que no. Pero Lidia llegó a unirse, a profundizar tanto en el mundo de los afrocubanos, que Lidia llegó a tener un conocimiento que casi parecía religión, un respeto tan total y tan grande que a muchos confundía. Pero yo creo que Lidia iba más allá de eso, debido a que era una estudiosa. Y ella misma lo decía en el monte, lo dice en un cierto momento, que es que si uno no tiene la, ¿cómo podemos decir? No, si uno no tiene el respeto debido a los estudios que estamos haciendo, nunca lograremos hacerlo bien. Y yo después de eso agregué, y lo agregué en este libro, donde si nosotros tenemos una partida de gentes, colegas, que estudian a los dioses clásicos de Roma, de Grecia, y todo el mundo está, ay, ¿cómo se llama? Zeus, y Hera, y el otro volando, y todo el mundo se los cree. ¿Por qué nosotros no tampoco vamos a estudiar a esta gente? Porque lo digo yo en otro libro mío, que el Olimpo afrocubano no tiene nada que envidiarle al Olimpo griego.
Lo que pasa que debido a mil cosas y como uno vive en el meollo de la cosa, ¿verdad? Pues este miedo a los negros y el día de Santa Bárbara, yo me acuerdo que mi hermano y yo no nos dejaban ir a la escuela porque mamá creía que nos iban a sacar la sangre. En fin, sí, el 4 de diciembre, ¿cómo nos divertíamos mi hermano y yo en la clase? En la casa, no a ningún lado íbamos a jugar, porque como éramos rubios y todo ese lío, pues, pero quizá pasaba, no sé. Dime. ¿Usted ha escrito o piensa escribir una biografía de Lidia? Ay, hija mía. Aparte Llevo de 8 esa, libros y en todos ellos está la biografía de Lidia completa. Yo siempre, todo lo que he hecho de Lidia está referente a... Porque le voy a decir una cosa, aparte de que está allá, ya sería repetitivo de mi parte volver a hacer eso. Se encuentra en este, se encuentra en este, pero en el que más se encuentra es el Cosmos de Lidia Cabreras, Dioses, Animales y Hombres. Aquí yo dedico verdaderamente mucho a... Yo siempre he estudiado a Lidia, desde el punto de vista no solamente como erudita que era, como científica, como etnóloga, como antropóloga. A Lidia le pasa como a los negros ligados a Lidia. Ese mundo de ella está muy ligado a lo espiritual. Por eso está en este libro, Su mundo mítico simbólico. Lidia Cabrera, toda su vida era un cosmos. Lidia Cabrera era una persona muy tranquila, su vida no era de movimiento, en realidad. El poco movimiento que ella hizo no es digna de 100 páginas. El mundo de ella es este. El que se puede escribir, yo creo que no tendría yo vida para terminar jamás. A veces estoy pensando en otro autor, y ella viene por la noche y me despierta y le digo, Lidia, déjame trabajar en esto, porque es temible esa mujer, aún desde allá arriba, que me está oyendo, Sí, y hay 2 personas aquí. Sí, a ver. ¿Dejó notas inéditas? ¿Se encuentra la documentación? No, lo último ya de Lidia está en páginas sueltas. Okay. Los libros que dejó, notas que no publicó. Todas las notas de Lidia y todo, que aquí se encuentra nuestra queridísima directora del Richter Library de la Universidad de Miami, Esperanza de Barona, todo está ahí. Donde uno quiera encontrar algo, a meterse allá adentro, porque no se puede sacar nada. No. Mariela, y ahora casualmente acabamos de terminar toda la colección de Lidia Cabrera, que ya se va a ver en el internet. Muchos de los trabajos de Lidia inéditos. Fascinante. Algunos van a salir ya. Eso para los estudiantes va a ser extraordinario, extraordinario. Un aplauso por eso a Esperanza. ¡Wow! ¿Y la biblioteca de Lidia con quién quedó? La biblioteca de Lidia tiene Esperanza. Esperanza tiene todo. Ah, bueno, pues ahí debe haber un libro mío que le presté y nunca me lo devolvió. Y yo te diré, te fastidia. Dime, Olga. Yo quería hacer un comentario. Yo también entrevisté a Lidia Cabrera para una revista y luego se publicó en el periódico. Y ella me afirmó que ella no era santera. A mí también. No tenía que ver con la religión. Pero yo tuve la oportunidad de entrevistar 2 y 3 veces a Natalia Bolívar de Cuba. Y ella sí es santera y palera. Y en la librería Universal, donde mismo tenían los libros de Lidia, un día estábamos allí, el día que yo fui a entrevistarlo, y a ella se le rompió el collar y salió corriendo a Natalia. No, para Natalia, sí. Porque ella de verdad tenía esa preocupación, debido a que los collares son muy importantes. Así que había una diferencia esencial entre las dos. Increíble. Una hace los estudios desde adentro, y Lidia los hizo desde afuera. Desde afuera. Lo único que Lidia penetró profundamente con su intelecto y el amor que se tenían mutuamente sus negros y ella. Bueno. Y sobre Natalia, te voy a hacer un pequeño, no cuento, pero Natalia se fue a Canadá porque le invitaron. Y cuando llegó al río, ¿cuál fue el río, Julio? Al San Laurent. Natalia hizo toda una cuestión ochún en el río San Laurent para bañarse en sus aguas con el frío que había. En fin, salió en todos los periódicos y la gente en Canadá no entendían bien por qué se estaba bañando. Otra cosa es que
Ah, no, claro. Porque mi entrevista fue sobre esa época, Ah, ya. pero no con los No. negros. Bueno, lo que sino con pasó, los intelectuales. sí, lo que pasó con Lidia, y esta parte es muy importante de su vida, y está por aquí, por todas partes, si lo quieren leer. Lidia, una de sus grandes amigas, se estaba muriendo en París, no, perdón, en Suiza, de tuberculosis. Y ella se fue a verla para despedirse de ella y para alegrar sus días, sus últimos días, ella empezó a escribirle cuentos en francés, cuentos negros de Cuba en francés. Y luego, bueno, cuando ella regresa a París, Francis de Miomandre, un gran editor en aquel momento, los lee y le dice: Lidia, esto hay que publicarlo. Y Lidia, bueno, si tú crees. Y él los publica en 1936 bajo el nombre Contes Negres de Cuba. Esa es la primera publicación de los cuentos negros de Cuba de Lidia Cabrera. Fue gracias a Francis de Miomandre en París por la editorial Gallimard en 1936. Luego, en 1940, en Cuba, ahora fíjense bien, si ella escribió esos cuentos en francés, ella los tuvo que traducir, pero yo no les llamo traducir en el caso de Lidia. Ella los rehizo en español y fueron publicados por la imprenta La Verónica en La Habana en 1940. Esa es la historia de su primera colección de cuentos, cuentos negros de Cuba. ¿Sí? Sí, yo tengo una inquietud, y a ver lo que usted cree de esto. Hace un tiempo estábamos un grupo de amigos conversando sobre el monte y demás, y la religión afrocubana en Cuba. Y yo pensé, y es una hipótesis, que quizás una de las razones por la cual la religión afrocubana ha tenido tanto impacto en los últimos tiempos, sobre todo, porque yo me acuerdo de niña, yo no sabía ni que eso existía. Yo soy de Oriente y yo jamás ni sabía del espiritismo porque oía a los mayores, pero nunca supe nada. Yo me vine a enterar de lo que era la santería cuando tomé un curso con la doctora Sandoval, pero antes de eso no tenía ni idea. Claro. Bueno, pero la cuestión es que en ese momento yo pensé que a lo mejor uno de los motivos por los cuales se ha afianzado tanto en la Cuba de hoy es porque yo pienso que es una religión muy pragmática, que está lidiando con el día a día, que trata de resolver los problemas diarios y que por eso, en parte, a lo mejor ha tenido también tanta aceptación. Yo creo que todos los problemas que existen en Cuba, Yo- diario a diario. Yo creo que esa es una muy buena razón por la cual sí pueda que haya, pero una muy grande también yo creo es que como en Cuba se prohibió el ir a la iglesia, el ser católico, ¿verdad? Y extrañamente no se prohibió nunca el ser santero o creer en yo creo que eso también, muchas gentes también tenían que creer en algo. Estoy hablando del pueblo. Pero perdón, yo creo, hasta donde yo sé, que por muchos años también ese gobierno no miraba con buenos ojos la cuestión de Eso es verdad, pero extrañamente nunca la santería, ni ninguna, ni la regla de palo mayombe, ni nada, ellos siguieron. Quizás porque también son religiones ocultas. No, ellos no van a ninguna iglesia que uno vaya ahí, o sea, eso también las protege, Sí, señora. Por aquí había... usted, señor. Tenemos una más por ahí. Y allá también. Un comentario, Sí. un comentario sobre la persecución. Yo viví la juventud en Cuba y a los santeros eso era anatema mencionar, es decir, que se descalificaba por completo una persona, igual que se identificaba el católico o cualquier protestante para estudiar en la universidad, para tener ciertos trabajos. Después, en los años 80, ya había salido, fue que hubo una reivindicación del santero, porque había la situación de que eran personas que eran buenos como obreros, y entonces se les descalificaba por tener entonces tuvo más preponderancia la aceptación de un santero
que de un católico, de un cristiano. Exacto. Eso es lo que Eso, yo viví, sí, la experiencia sí. que yo viví. La pregunta que tengo es si hubo alguna relación en el tiempo antes de que saliera de Cuba de Lidia Cabrera intelectualmente con Nicolás Guillén. No, no. Y en realidad sus obras son muy diferentes. O sea, Nicolás Guillén en su obra, que es extraordinaria también, pero Nicolás Guillén siempre tiene esa situación de él ser, él es parte de esa cultura. Él es hijo de español y de negra, o negra y español. Y como tal, todos sus cuentos son, su poesía sobre todo. Lidia, claro, ya no tiene eso. Lidia, como alguien lo dijo por aquí, en realidad ella ve todo esto, aunque penetra con su corazón, con su intelecto y todo, pero ella viene de afuera, él no. Y él también lo sufre, él lo sufre porque él no perdona ciertas cosas en su obra, que Lidia no tiene nada de eso. Esa es la diferencia que yo veo. Y entre ellos dos no hubo nunca... ni para bien ni para mal, no hubo una unificación o reunión. Pero muy buena pregunta esa, sí. Sí, por allá. Sí, doctora, quería preguntarle cuál es su opinión sobre el trabajo de Isabel y Jorge Castellanos. Oh, magnífico, magnífico. Excelentísimo. Jorge Castellanos, no tenemos palabras. Isabel igual. Lo que pasa es que Isabel no penetró tanto en Lidia, aunque tiene ciertas cosas de Lidia, pero su trabajo afrocubano es extraordinario, por supuesto que sí, y afrohispánico. Es imprescindible, es formidable. Muy bien. Sí, señor. Con el Nicolás que sí tuvo relaciones, Lidia fue con Nicolás Quintana, que desgraciadamente lo perdimos hace poco, y que de no haber llegado Fidel, tenían un proyecto ya aprobado, con el préstamo aprobado y todo, para convertir a la ciudad de Trinidad en un patrimonio. Ay, sí, mundial. sí. Tenían un almacén lleno de muebles, de cerámica. Eso hubiera sido extraordinario, porque Lidia amaba Trinidad. Ese libro de Trinidad, El Insomnio, ese libro es increíble, increíble. Y Lidia era una gran patriota. Yo soy sobrino nieto de ella, aparte de todo. Y de una pequeña corrección. Sí. Emma Cabrera se casó con Manuel Jiménez Lanier. ¿Y quién era la esposa entonces de...? Cabrera, mi abuela. Esther Cabrera, hermana. Eran Lidia. Sí, Lidia, Emma, etcétera. Pero una de sus hermanas sí se casó con Fernando Ortiz. Esther Cabrera, mi abuela. Ah, ya, ok, perfecto. Por eso se lo digo. Sí. No, está bien, no hay problema. Y Lidia es una gran patriota, conspiramos juntos en contra de Fidel desde el primer momento. Sí, ella me lo decía a mí, yo no aguantaba más a Fidelito. Por eso dice, yo me fui por él, no por lo que hace, me fui por él. Ella, la verdad que, y tuvieron palabras y todo, y por eso ella se fue. Sí, pero muy bienvenido, muchísimas gracias por haber venido. Aquí atrás de mí hay otros parientes también, descendientes de Emma, precisamente. Ah, mire qué bien, excelente, pues ha sido un honor para mí, sigue siendo un honor para mí trabajar sobre su abuela, tía, etcétera, Lidia, ¿verdad? Sí. Pero tengo aquí también. Sí, dime. ¿Tiene conocimiento de cómo ha evolucionado o si ha cambiado la práctica de la santería en Cuba recientemente? Yo no me dedico a la santería. Bueno, perdón, a lo afrocubanismo, a la religión afrocubana. Yo lo que veo como persona que no se mezcle en eso en realidad, porque yo soy estudiosa de Lidia Cabrera y debido a eso tengo que penetrar en ese mundo en el cual ella viaja, ¿no? Pero yo nunca me he ido a ver a los santeros si hacen algo ahora o hicieron antes o no. Pero sí me he dado cuenta de que hay muchos mentirosos que se hacen pasar por santeros en Miami, cobran mucho dinero. Tengo una amiga mía de Magnolia, Arkansas, que la pobre se fue a Cuba y ella, una literata, directora de departamento y todo, y un día me llama desde Magnolia a Montreal y me dice, ay Mariela, tengo que contarte. Digo, ¿qué? Dice, fui a Cuba. Dice, no se lo digas a nadie. No, está bien. Dice, me dice, pero he vuelto calva. Y digo yo, ¿cómo es eso que has vuelto calva? Me dice, porque me dijeron que me tenían que dar una limpieza, pero ella dijo limpia porque en su país, ella no es cubana, en su país le dicen limpia, le hicieron una limpieza y después me dieron un sarayeyeo y para hacerme eso me tenían que pelar.
Entonces, yo no quería, pero por fin ya estaba ahí en el medio de todo y tenía la ¿cómo se llama esto? No, la maquinita. Esa, la maquinita de afeitar. Y bueno, ahí me afeitaron todo el pelo. Y digo yo, bueno, ¿y te ha resultado en algo? ¿Te sientes bien? Bueno, hay que averiguar, ¿no? ¿Te sientes bien? ¿Estás mejor? Me dice, bueno, creo que tengo una cierta nueva calma. Digo yo, ay, qué bueno. Digo, ¿y cuánto fue que te cobraron? Me dijeron, bueno, me cobraron en Cuba, me cobraron por la limpieza en dinero americano, $120, por el zarayeyeo 75, y ahora hablo, esta parte es la más buena, hablo una vez por semana, larga distancia, con el babalao y me cobra $60. Te estoy respondiendo no a lo que me preguntaste, porque yo no veo ningún negro del periodo de Lidia, ¿verdad?, de que uno fuera y dijera, oye, dame 20 pesos. No creo. Así que ahí es la parte que yo veo como cambio. Sí. Yo quería preguntarte, dentro del contexto de la historia de la literatura cubana, o sea, ya no como simplemente una antropóloga, una estudiosa de religión, sí, sino como escritora, ¿dónde tú colocarías a Lidia Cabrera? O sea, si tú fueras a dar una clase, ¿no?, sobre la historia de la literatura cubana, ¿cómo tú te aproximarías a su obra? Excelente pregunta, una casi mala respuesta mía ahora, porque yo a Lidia la pondría por encima de las cumbres más borrascosas del universo. No, aparte de que yo, Lidia, la encuentro genial, no hay palabras. Yo todos los días, y llevo, fíjate, yo empecé con Lidia en 1980, es del 2013, y yo sigo encontrando cosas, sigo descubriendo, me sigo, pero así quedando con la boca abierta delante de la inteligencia, del conocimiento, de la profundidad de los estudios de Lidia. Lidia para mí es una de nuestras más altas e ilustres escritoras. Ahí está, allá arriba, tan a la par que, claro, es que tenemos que dividirlos o sea, nosotros no podemos poner a Lidia en la misma obra de Alejo Carpentier, porque ahora, si hablamos de Cuellan-Bao de Carpentier comparado con todo lo que ha escrito Lidia arriba, Carpentier después, por supuesto. Guillén y Lidia, obras diferentes, pero buenísimos los dos, ¿ves? ¿Y quién más en realidad dentro de la literatura misma cubana? Yo no te diría, bueno, ella aquí y este allá, porque otra vez Cirilo Villaverde, por ejemplo, que ve también el problema, ¿verdad?, de la afrocubanía. La mujer era cuarterona, se enamora del hijo de la casa y luego no se puede casar con él porque se va a casar con Blanca. ¿Con quién se iba a casar si no era con Blanca? ¿Ves? Es otro estudio. Hay muchos y buenos. Hay muchos y buenos. Y Lidia está allá arriba, eso sí te lo puedo decir. ¿En algún momento visitó a África? ¿Yo? No, Lidia nunca. África estaba con ella. África estaba con ella en todo momento y lugar. Algo sobre eso. El problema es que en África han perdido la religión y las costumbres que se han mantenido Exacto, en Cuba. exacto. Y ellos han venido a Cuba y de cubanos Sí. han ido allá, inclusive alguien que escribe, que es un autor aquí, Adrián, que ha ido a África a enseñar. Y yo he estado con una gente nigeriana, el problema es que allí entraron los musulmanes. Sí. Entonces ellos nos obligaron a perder sus Exacto. tradiciones. Y otra cosa también, que aparte de eso, en Cuba se conservó también, porque eran núcleos muy reducidos, y ellos tenían sus palenques y todos sus lugares donde ellos se congregaban, ¿verdad? Y eso a veces genera la protección de la cultura, de la religión, de las creencias, y África pues se ha convertido, ¿verdad?, en otra cosa al pasar del tiempo, aparte del problema árabe, ¿verdad? Sí. Ella, Lidia, me dijo que los españoles habían dejado a los negros practicar su religión los viernes y los domingos tenían que practicar la Exacto, y por eso existe el sincretismo, y por eso existe ese formidable sincretismo, ¿verdad?, de todas nuestras vírgenes o santos, etcétera, junto con los orichas y orúas. Exacto, sí. Existe una tremendísima inquietud intelectual en Cuba con respecto a Lidia Cabrera, que nunca paró, ¿no? En mis años de estudio en la universidad, los libros de Lidia eran prohibidos. Claro.
pero lo prohibido tiene todo aquel sabor. Exacto, exacto. Más interesante. Sí, ¿no? sí. Y yo recuerdo haber visto leído libros de Lidia que nunca conocí las carátulas, porque ya se habían roto, ya no existían las carátulas, pero los libros los seguían prestando y los seguían prestando, y todavía hoy en día. Yo estoy en esta reunión casualmente en un grupo que tenemos en Facebook que intervienen muchos intelectuales cubanos. Sí. Yo puse la nota de que iban a dar esta conferencia y ha habido una tremendísima participación desde Cuba preguntando, grábame la conferencia, cuéntame qué dijeron, pero ha sido, y yo estaba aquí tuiteando, mi madre, lo que iba diciendo, mi madre, para que por lo menos ellos lean o sepan de algo. Sí. Mi madre. Eso es muy interesante porque la inquietud intelectual nunca paró, ¿no? Sí, yo me recuerdo. En los años 90, cuando en Cuba por primera vez mencionan oficialmente la palabra Lidia Cabrera, y de alguna manera el gobierno intentó sí, arreglar la situación. Decir su nombre, ¿no? Fue interesantísimo. En el Teatro de Bellas Artes la gente sabía más de Lidia Cabrera que la gente que estaba por Claro. Yo recuerdo que a principios de los 90 hubo 3 poetas cubanos que visitaron en Canadá, en Waterloo, y mi universidad me dijo que, bueno, que si yo quería ayudar para las traducciones y toda la cosa, yo dije que sí, que no había problema. El primer encuentro fue un poco, con 2 de ellos fue un poco extraño, porque otra vez hay la situación de que si, de quién eres tú y quién soy yo, y tú eres como me dijo uno, algo así como, no, fue bastante duro. If you are an American, whatever pig, ¿cómo es? An American Capitalist Pig. Y yo le dije, en todo caso sería Canadian Capitalist Pig, le dije yo. Sí. Digo, pero después no nos hicimos no amigos, pero pudimos discutir bien, y 2 de ellos se fueron en lágrimas cuando yo les regalé, porque uno de ellos me dijo, es que no lo encontramos allá, el monte. Y yo tenía 4 en casa en ese momento, pero yo siempre llevo, porque siempre hay que ir a algún lado en Europa y todo, yo los regalo a las bibliotecas y qué sé yo. Y yo tenía 4 y les di a ellos 2, uno y uno. Y uno de ellos me mandó después por correo, no sé qué, su poesía y todo, y se lo llevaron como si yo les estuviera dando de verdad la Biblia. Así mismo Eso fue un gran momento. Ese era el significado, ¿no? Que alguien en Cuba le prestara a uno un libro de Lidia Cabrera era como una cosa sagrada. Sí. No solamente prohibida, sino sagrada. Sí, exacto. Bueno, porque el monte tiene eso. El monte tiene que, como hay tanto adentro de las creencias y todo, el monte es un libro que uno debe aproximarse, lo decía Lidia también, debe aproximarse con el respeto que se le debe a todo tipo de libros sagrados. Por eso se le llama ¿cómo se llama? La Biblia de la afrocubanía. El monte es un libro extremadamente interesante. Es como leer una Biblia más. Sí. Un comentario sobre la comparación entre Cuba y África. Por ejemplo, hubo religiones como la Bacuá que se trasladaron, las tribus que las practicaban completamente hacia Cuba. Sí. Entonces, en Angola, de donde provenía, no permaneció, porque no quedaron. Porque en realidad el que lo trajo fue este hombre Petit, que fue el que la fundó en Cuba. Y la religión abacuá en Cuba, o las creencias abacuá en Cuba, yo las considero, y Lidia las estudió muy bien, y yo he hecho muchos artículos al respecto debido a lo secreto en ellas que me atrae muchísimo. Y es una religión de hombres nada más, las mujeres no pueden entrar, eso, exactamente. Pero es una religión que yo considero muy cubana. Yo no le veo de África, sí, le veo algo muy interesante que sí estuvo en África y que luego pasa a Cuba. Es cómo entra en el tambor la voz del ecue. El ecue es el verdadero Dios de los abacuá, que es un espíritu al cual no se le puede poseer. Se le llama también ecue, pero como diría Alejo Carpentier, pero en realidad es ecue. El ecue, él vivía en el río, se pasaba por el río, y un día, en África, tanto como en Cuba, va al río esta pobre mujer, ¿verdad?
La primera que lo hace, y casi nadie nunca la menciona, se llama Orúmiga. Sobre todo eso hablo aquí. Por eso se llama el monte y las aguas. Orúmiga se va al río y en lo que está lavando y toda la cosa, se le mete el ecue dentro de la canasta que ella lleva. Y entonces ella no sabía que tenía el ecue y se sigue caminando. Y habían dos tribus, la Efor y la Efic, que estaban atrás del ecue, a ver quién iba a tener el ecue, porque el que tuviera el ecue iba a tener el dominio completo de la región, etc. Y debido a eso, fueron a donde estaba el marido de esta mujer y le querían hacer hablar, y el hombre medio que se asustó, qué sé yo, y vaya, no se dice claramente, pero sí, entregó a su mujer, y ella fue la primera a la cual se le sacó la piel para cubrir el tambor, para que el ecue cantara. Pero luego eso pasa con la tradición a Cuba, y entonces tenemos ¿cómo se llama? La Banecue, Esecue y, ahora perdónenme que acabo de pasar una gripe, a veces se me pasan los nombres mismos que conozco de toda una vida. Y en Cuba aparece la otra, que hace lo mismo que ella, y sucede lo mismo con el marido. Y ella también es sacrificada, ¿verdad? Y con su piel se cubre el tambor y el ecue canta. Y por eso más tarde siempre se utiliza la piel de chivo para que el tambor suene con la voz del ecue. ¿Ves? O sea, ahí está. Y esa tradición sí empezó en África. Y hay algunas otras así también que se han traído a Cuba. Pero Petit, él trató de hacer esta religión muy como él quería. Y llegó un momento que se creyó que ellos eran de verdad parte del AMPA cubana. Ellos eran. O sea, se les tenía un miedo, pánico. Ellos mataban. Sí. Y sí. Yo como varón que tuve que pasar el servicio militar y todo, había siempre un conflicto con los muchachos que tenían el código moral de ese tipo de religión. Claro. Que nos declaraban a nosotros hombres fijos. Sí. Y entonces nos traía ese conflicto. Sí, sí. Y ahora, y el nombre de la heroína Abacuá en Cuba es Sicán, la Sicanecue. Sicanecue es el momento donde Sicán se une con el ecue y finalmente se hacen uno, gracias a los poderes del ecue. Y en África era Orúmiga, junto con el ecue, pero por alguna razón muy extraña, nadie, excepto que yo sepa, ha estudiado Orúmiga, porque me daba dolor que me la dejaban de lado a la pobre mujer y fue la primera, ¿no? Sí, dime. ¿Tú sabes, usted o alguien o alguna otra persona ha escrito sobre la vida sentimental de Lidia Cabrera? Yo no escribo sobre esa parte. Lidia fue una persona muy privada, y Lidia también era una mujer de otra época. Lidia es una mujer que nació en 1899 y que murió en 1911 porque Dios, en 1991 porque Dios le dio, gracias a Dios, esa longeva vida. Pero yo siempre tuve mucho cuidado de cualquier cosa que yo pudiera saber o se me dijera, o toda la cuestión de no en realidad discutirla con Lidia, por una cosa muy grande. En la obra de Lidia, Lidia no escribe como mujer. Lidia escribe como escritora, como un hombre o una mujer puede escribir esto que no nos damos cuenta si es hombre o mujer en el momento que está escribiendo, porque Lidia separa esa parte. Por lo tanto, yo no encontraba que era necesario de empezar a decir esto o empezar a decir lo otro, cuando en realidad a mí lo que me interesaba era ese mundo, el cosmos de Lidia Cabrera, que no tiene nada que ver con su vida privada. No hablo de su vida privada, preguntábamos bien. Hago la pregunta por la siguiente razón. Sí. En los años 90 yo empecé a estudiar un poco todo esto también, y casualmente yo di con algunos, el Eguá, Mamalao y todas estas cosas. Algunos de ellos utilizaban ya en los años 90, en los años 80, algunos dibujos de Lidia Cabrera como santo, con la cabeza de santo en las cazuelas aquí, ¿no? Esto estaba ocurriendo, ¿sabe dónde? Yo tengo entendido, yo no sé si esta anécdota que a mí me cuentan en Cuba fue del todo real. La casa donde ella vivió era hoy en día donde está en la zona de Marianao, la playa Marianao, sí, exacto. Atrás de lo que viene siendo lo que es hoy el paradero de las guaguas, una cosa de esta, ¿no? Era una casa grande que se ha destruido, donde estaba la caballeriza. Esto hoy en día es una... ¿Es la Quinta San José? Sí, que vive mucha gente. Sí, un cuartel, una cuartería. Correcto.
las familias, los hijos, los nietos, de las nanas de ella, de la gente que vivió ahí, conservaron algunas cosas de ella y conservaron en algunas paredes, parece que algunos dibujos. Sí, claro, que ella hacía muchos. Y ahí hay un cuarto de santo. Claro. ¿No? Sí. Entonces, la inquietud de ella, como mujer, desde niña, de ir a comer a la comida, comer la comida de los negros, esta inquietud de ella, su vida, yo hablo de su vida sentimental porque ella fue una mujer extremadamente inquieta. Sí. Que yo creo que esto la llevó a todo esto. Sí. ¿No? Una anécdota que ellos me contaron, yo no sé si esto es real. Yo lo probé y a mí se me quitó el asma. ¿Se le quitó qué, el asma? El asma, correcto. Yo era muy asmático en esa época, siempre tenía esa pitillo, ¿no? Sí. Y entonces ellos me dijeron que ellos tenían una cura, que la hacían con unos cocos y unas cosas, guardaban aquello una semana debajo de la tierra con unas mieles, y que esto había curado el asma de Lidia Cabrera. Sí, ¿verdad que ella era asmática? Estoy hablando de los años 60, sí. De los años 90. Sí. Posiblemente cuando Lidia tenía aquí 90 años, yo todavía estaba en Cuba preguntando estas cosas. Y entonces a mí me dijeron que sí, que ella se había curado con eso, y allí me hicieron la ceremonia y me dieron aquel jarabe. No, pero eso está muy bien porque, digamos una cosa, mire, digamos una cosa. Si a Lidia le dicen, usted es asmática, y si a Lidia le dice, usted es asmática y usted toma eso y se va a curar, si yo soy Lidia me lo tomo también. Ahora, esa inquietud de ella, menos cortarse, no, eso de cortarse, a pobre mujer, esa amiga mía, Dios mío. Sería interesante las personas que la llegaron a conocer, ¿no? Y su familia y todo eso, que escribiera sobre esas motivaciones de ella como mujer, como individuo. Muy buena pregunta, porque Lidia nunca escribió sobre eso. Todo lo de Lidia es eso que conocemos. El amor que yo sentí de esa familia y de esas personas a salir todos sus negros, toda esa gente, ellos adoraron a Lidia. Correcto. Ella fue una gran cosa para todos ellos. Por eso que digo yo y que dije en mi conferencia, los reivindicó y les dio amor, porque Lidia lo hizo no desde una manera solamente científica. Lidia a lo científico le agregó ese azúcar que había que agregar, que a uno te hace sentir mejor, porque si no ninguno de estos negros hubieran hablado, porque no hablaron con Fernando Ortiz, hablaron con Lidia. Lidia sacó cosas que Fernando Ortiz nunca pudo. ¿Por qué? Porque ellos lo hicieron por amor a ella. La hicieron penetrar en ciertas aún de los rituales, donde ni por mujer, ni por blanca, ella hubiera podido. Y por eso ella siempre decía, Mundele quiere mundanga. La blanca quiere enterarse. Mundele quiere mundanga era Lidia, que se quería meter en la cosa de los negros. Pero ellos se lo decían, pero ya con cariño. Eso es lo que yo creo lo principal. Y Lidia en realidad todo lo ha hecho, como también, yo creo que como científica al fin, ella también no se explayó en explicaciones de esa índole. Más bien en sus cuentos es donde uno a veces saca, ¿verdad? Exactamente. Mariela, una más, porque la gente aquella tiene que irse a su casa. ¿Quién? Casa Bacardí. A la Casa Bacardí tiene que irse a su casa. O sea, una más, una preguntita más. Bueno, la pregunta es, si tú sabes que hay una organización, no sé si sigue, pero yo entrevisté a una gente de una organización Abacuá aquí en Miami. Sí. Y entonces, que hay aquí en Miami. Sí. Y ellos me regalaron un diablito que yo tengo. Yo tengo también uno. Y el diablito es igualito que las pinturas esas folclóricas del siglo XIX. El mío también, Chica, eso quiere decir que eran los abacuanos que salían a la calle en los carnavales. Sí, con esas cosas de los carnavales, entonces lío con eso. Igual, esos eran ellos. Y consérvalos porque ya no los hacen. El mío me lo regalaron cuando yo empecé a trabajar con Lidia. Un muchacho que vino de Cuba y los había traído para vender y vino a la universidad a visitarme y me lo regaló. Y esa sociedad, ese grupo salió por el Mariel y lo mandaron allá para Pensilvania, cerca del college donde yo trabajaba. Imagínate, pero ya los abacuás están más calmados. Sí, ya por lo menos que yo me haya enterado ya no matan. No, los ñáñigos son los abacuás. Exactamente, el ñañiguismo es la doctrina abacuá. Bueno, muchísimas gracias, pero tenemos que concluir.